Buenas noches. Voy a redactar y a comenzar con mi examen de supletorio de matemática básica. Como primer punto tenemos los temas escogidos, el primero es integrales directas definidas, el segundo es integrales por sustitución. Segundo punto, comenzamos con los cálculos integral, que la técnica más básica para calcular integrales de una variable real se basa en el teorema fundamental del cálculo. Se procede de la siguiente forma. Como pueden ver ahí, se escoge una función f de x y un intervalo de AB. Por tanto, el valor de la integral es de fb menos fa. Y la fórmula que pueden ver ahí. Segundo punto, integral definida. Dada una función de f de x y un intervalo de AB, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica del f de x y el eje de las abscísicas y las rectas verticales. Como pueden ver ahí la gráfica y al lado todos los índices. Como siguiente punto, vamos con el método de sustitución. El método de integración por sustitución a cambio de la variable se basa por la derivada de la función compuesta. Esa es la fórmula que se usa en el método de sustitución. Para cambiar de variable, identificamos una parte de lo que se va a integrar por una nueva variable t, de modo que se obtenga una integral más sencilla. Como siguiente punto, función integral con tres variables. Método de integración y el consumo de las proteínas, carbohidratos en una dieta diaria para una persona. Datos. Variable independiente, f de x igual a vida saludable de las personas. Variable independiente, x al cuadrado consumo de proteínas, x al cubo consumo de carbohidratos y x es consumo de grasa. Esas son las integral definida y método de sustitución es lo que vamos a usar para este ejercicio. Bueno, como siguiente punto, seguimos con integral definida. El ejercicio, como pueden ver, está resuelto en pantalla. Obviamente voy a dar la explicación. Comenzamos dando el enunciado. Procedemos a sacar los datos que se requieren para proceder a hacer la integración. En este caso estamos haciendo integraciones por sustracción y por definidas. En este caso tenemos que hallar la variable tal como sería la variable independiente y las variables dependientes. En tal caso, el proyecto hallamos tres variables, que sería el primer consumo de proteínas, el segundo consumo de carbohidratos, el tercero consumo de grasa, y como variable independiente sería cuál soluble y como independiente sería cuál saludable estaría la persona al consumir este producto. En este caso, nos basamos en una función como ejemplo para poder llegar a un resultado o un análisis del mismo, dado la función donde estamos definiendo por un límite entre uno y dos productos. Por un límite entre uno y dos procedimientos a realizar el primer método, que es la definida. En este caso nos basamos en una función como ejemplo para poder llegar a un resultado o análisis del mismo
dado la función donde está definido por un límite entre 1 y 2 procedimientos a realizar. El primer método, que es la definida, y en este caso lo que se aplicó fue una solamente integración por cada variable, y distribuimos lo que es la integración, en donde se nos expresó de la siguiente manera. Como siguiente punto, pues integración por sustitución. Pues la integración por sustitución, sacamos primero el factor común, y en ese caso era 2x, pero al momento de querer realizar la factorización de lo que se está entre paréntesis, tuvimos que aplicar el trinomio cuadrado de división y sustracción, donde sumas más x menos x, para que nos alternara la función. Después de eso comenzó a hacer cambios de variable, donde utilizamos la abreviatura u para hacer el cambio, y después de eso derivamos. Y una vez ya obtenido lo que es el valor de x, se despeja de x con el derivado de x. Comenzamos a realizar la función, después comenzó a resolver, y después de eso ya se pudo hacer la instalación por cada parte. Entonces, al hacer eso, distribuimos las instalaciones y comenzamos a reemplazar los límites, que son de 2 y 1, y asimismo restamos, por lo que se puede concluir integral y sustitución. Pues siguiente es la conclusión del tema del video. Pues la conclusión en sí es: también se puede decir que si el consumo de proteína es igual al consumo de carbohidratos y a la grasa es menor a las otras variables de mi función, se podría asimismo tener una vida saludable. Si cantidad de grasa es mayor que a las otras variables, no cumplirás con la probabilidad de éxito que se quiere estimar a obtener. Por lo tanto, la cantidad de grasa debe ser inferior al consumo de proteínas y carbohidratos para lograr el objetivo deseado. Pues con esto digo muchas gracias, pase bien, buenas noches.